Muy buen día tengan todos ustedes. Espero que estén muy bien. Vamos a iniciar la clase del día de hoy. Ok, vamos a continuar ahorita con el pequeño tema que nos había faltado la clase pasada. Es en relación a el vector unitario, ¿sale? ¿Qué vimos la clase pasada? Vimos vectores de dos dimensiones, ¿ok? Vimos como de un punto lo pasamos a un vector y de ese vector podríamos obtener la magnitud y su dirección, ¿sale? ¿Qué nos hizo falta? Nos hizo falta ver otra representación. Ya cuando tenemos nuestro vector, lo podemos tener, o lo que hemos hecho es tenerlo en coordenadas, que es esta representación. Existe otra representación, cualquiera de las dos son válidas, depende a veces el libro en el que se los maneje. Y olvidé yo comentarles, puede ser otra representación del vector, hacer el valor que tiene X acompañado de nuestra y el valor que tiene Y acompañado de nuestra J. Si el valor de B es negativo, lo vamos a unir con un menos, ambos. Si el valor de B es positivo, se unen con un más, ¿ok? Entonces eso ahorita lo vamos a ir viendo, pero había olvidado hacer esta anotación, ¿sale? Entonces, si el valor de B, suponemos aquí, que ya hicimos nuestro vector y que el vector tenía coordenadas menos 3,4. Entonces yo podía o yo puedo representar ese vector usando los vectores unitarios, que al fin y al cabo es el valor de I y de J, ¿ok? Entonces, si yo lo quiero poner en esta representación, me quedaría menos 3I. Como el 4 es positivo, entonces tengo que poner un más 4J y es el mismo vector, ¿sale? Si tenemos vector con coordenadas, no sé, 2, menos 3, entonces si yo lo quiero representar pongo 2i, pero como ahora el menos 3 es negativo, voy a obtener un menos 3J, ¿ok? Fue lo que olvidé comentarle la clase pasada y vamos a continuar, ¿sale? La clase pasada les había dejado ahí la definición del vector unitario. El vector unitario, como les comenté, va a tener magnitud de 1. Y como vimos la clase pasada, es raro que un vector nos dé magnitud de 1. Sin embargo, nosotros podemos hacer este cálculo matemático para obtener o para asegurarnos que esa magnitud sea de 1. Supongamos que tenemos nuestro vector y si es muy chiquito, lo vamos a extender para que sea magnitud de 1. Si es muy grande, lo vamos a compactar para que la magnitud nos dé 1. Pero ¿cómo va a ser ese proceso? Al fin y al cabo, esto es lo que vamos a tener, ¿sale? Vamos a tener un vector donde la magnitud va a ser igual a 1, que es aquí. Recuerden que la magnitud era con la distancia entre un punto a otro, donde va a ser igual a 1. Entonces, si por ejemplo, nosotros teníamos que nuestro vector, supongan que es una línea recta tal cual, ¿sale? Si nuestro vector era este, lo que ahora vamos a hacer es hacerlo chiquito, compactarlo, para que nuestra magnitud sea más pequeña, ¿sale? Si nuestro ángulo nos había dado, por dar un ejemplo, nuestra dirección, que es este ángulo, si nos había dado que era de 28 grados, al momento de hacer su vector unitario va a seguir siendo de 28 grados, ¿sale? Cuando ustedes quieran calcular una dirección, ya sea de un vector normal o de su vector unitario, se va a quedar la misma dirección, que era lo que hacíamos hace rato. Si estaba grande el vector, seguía teniendo aquí los 28 grados. Si nosotros lo que hicimos fue compactarlo, nuestro ángulo va a seguir siendo de 28 grados, ¿ok? Entonces, dirección no va a cambiar absolutamente nada. Nada más ahora
¿Cómo vamos a hacer o cuál es el proceso para nosotros asegurarnos que un vector unitario va a tener la magnitud de 1? Okey. Aquí están las 2 representaciones, lo que habíamos comentado, con vectores unitarios y j o con coordenadas A y B, ¿ok? Entonces, si nosotros tenemos esto, para obtener nuestro vector unitario, vamos a tener nuestro vector y lo vamos a dividir entre su magnitud, ¿ok? Entonces, este va a ser nuestro vector, las coordenadas del vector, y lo vamos a dividir entre su magnitud. Entonces, de lo mismo que vimos la clase pasada, vamos a ahora poder obtener nuestro vector unitario, ¿ok? Voy a cambiar de diapositiva porque fue lo que me hacía falta comentarles. Aquí les puse otra vez las operaciones que estuvimos viendo la clase pasada. Y ahora vamos a hacer un ejercicio, ¿sale? En este ejercicio vamos a partir otra vez desde puntos para estar repasando todo lo que ya hemos hecho, ¿ok? Probablemente, si en algún momento yo les doy solo las coordenadas de los vectores, les podría dar, ok, las coordenadas del vector BA, por dar un ejemplo, o bueno, voy a poner otro vector para que no se vayan a confundir. Supongamos que el vector W tiene coordenadas 3,4. Con la flechita en la parte superior, eso indica que son coordenadas de vector. Si yo no le pongo la flechita, entonces son puntos, que fue lo que vimos la clase pasada, ¿ok? Vamos a comenzar esto. Aquí les puse un ejercicio. Le puse encontrar los vectores unitarios B, D y CA, así como sus direcciones. ¿Qué tenemos? Tenemos de inicio los puntos. Entonces, de estos puntos vamos a generar vectores. Una vez que tenemos los vectores, vamos a obtener nuestro vector unitario. Si nosotros, voy a hacer aquí una pausa, ¿ok? Si yo les puse que este era el vector o la coordenada del vector y yo quiero su vector unitario, el vector unitario W, lo que vimos es que el vector unitario está dado por las fórmulas, perdón, las coordenadas del vector entre la magnitud del vector. En este caso, si yo ya tengo que las coordenadas de W fueron 3,4, entonces yo puedo obtener, perdón, ahí se me fue, su magnitud. Entonces yo calculo la raíz cuadrada, la magnitud, tenemos ya las coordenadas, entonces sería 3 al cuadrado más 4 al cuadrado. Esto me da raíz de 9 más 16, que esto me da raíz de 25. Y para la raíz de 25 es 5. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, si yo ya tengo estos valores, yo ya tengo las coordenadas de W, que fueron 3,4, y la magnitud de W, yo puedo obtener su vector unitario, U. Normalmente le pongo U de unitario, ¿ok? Y acá abajo yo le pongo de qué vector estoy haciendo, del W. Las coordenadas eran 3,4 y entonces cada término lo voy a dividir entre la magnitud. En este caso sería 5 y aquí 5. Estas serían las coordenadas de mi vector unitario. Si yo calculara la magnitud de este vector, me va a dar 1. ¿Ok? Entonces, ahí yo lo tengo, o yo lo puedo expresar de esa manera, o en su defecto, yo lo puedo expresar como 3/5 de I. ¿Qué signo tiene el Y? Positivo, entonces más 4/5 de J. ¿Ok? Entonces, estas son las dos maneras. Ahorita hice este paréntesis para que vieran un ejemplo de vector unitario.
porque el otro ejercicio va a ser ya desde hacerlos desde puntos, de puntos a hacer vectores, de vectores a hacer vectores unitarios, para que vayamos repasando de todo lo que hemos visto, ¿ok? Entonces voy a hacer el vector unitario primero BD, ¿ok? Entonces vamos a hacer primero el vector BD porque no tenemos estas coordenadas. Y si recordamos, va a ser x2 o aquí este es mi punto 1 y este es mi punto 2. Entonces voy a empezar con las coordenadas de D. Las coordenadas de D, aquí voy a hacer mi zoom para que se alcance a ver todo. La coordenada de D en X es 6 menos la coordenada de B que en X es menos 2, coma, porque ahorita lo voy a representar como coordenadas como lo estuvimos viendo en la clase pasada. La coordenada de Y de D es 9 menos la coordenada de B en Y que es 7. ¿Ok? Con esto yo hago menos por menos es más, 6 más 2 son 8 y 9 menos 7 son 2. Ahí yo tengo mi vector o las coordenadas de mi vector BD. Como van a ser dos vectores unitarios independientes, voy a hacer ahora la magnitud de este vector. En sí, yo lo que ahorita estoy pidiendo son 2 ejercicios de lo mismo que ya habíamos o lo que quiero repasar el día de hoy. Entonces, si tenemos esto, ya las coordenadas del vector, vamos a hacer el mismo proceso con el que hicimos con el vector W, ¿ok? En este caso, tengo que calcular la magnitud del vector BD, que es la raíz cuadrada de mi coordenada nx al cuadrado, que sería 8 al cuadrado más 2 al cuadrado. 8 al cuadrado son 64 más 2 al cuadrado, que son 4. Por lo tanto, la magnitud es raíz de 68. Ahora voy a hacer mi vector unitario. La U del vector. Ahí se me fue de más la flecha. Mi vector unitario del vector BD va a ser igual. La coordenada de X, que fue 8 de mi vector, recordemos. 8 entre raíz de 68, coma 2 entre raíz de 68. O lo puedo poner como 8 sobre raíz de 68 y más 2 sobre raíz de 68 J. Y ahí tengo mi resultado. Este resultado y este resultado, cualquiera de los dos, son correctos. A menos de que yo les diga, exprésamelo con vectores unitarios, que serían lo I y J, me tendrían que poner el segundo resultado. Pero si yo no les pido, como normalmente yo no se los pido, pueden ustedes identificar con cuál se sienten más cómodos. Si se sienten más cómodos con coordenadas, adelante con coordenadas. Si se sienten más cómodos con los vectores unitarios, no hay ningún problema. Como es el primer ejercicio, vamos a hacer la comprobación. Capaz que ustedes me dicen, a ver, maestro, yo no le creo que este vector sea el vector unitario. Entonces, si ustedes no me creen, vamos a hacer la comprobación. Para nada más ahorita el primer ejercicio, para que les quede claro que esto de ley sí da, ¿sale? Entonces, si tenemos aquí este vector, podemos hacer la comprobación, que sería la magnitud del vector U, BD. Esto sería igual a la raíz cuadrada de la coordenada en X, que sería 8 sobre raíz de 68, elevado al cuadrado, todo, más 2 sobre raíz de 68, elevado al cuadrado. Si ustedes recordarán
cuando tenemos una fracción y la queremos elevar al cuadrado, se eleva al cuadrado tanto el numerador como el denominador. Por lo tanto, me queda raíz 8 al cuadrado sería 64 entre raíz de 68 al cuadrado, como la raíz de 68, o perdón, la raíz cuadrada es la operación contraria a la potencia al cuadrado, se me eliminan y me queda de denominador 68. Más 2 al cuadrado, que son 4, entre la raíz de 68 al cuadrado, que son 68. Si se fijan, tenemos una suma de fracción. Las dos fracciones tienen el mismo denominador, por lo tanto no tengo que hacer ningún proceso. Solo sumo numerador con numerador y el denominador se queda igual. Entonces, el denominador son 68, 64 más 4 son 68, 68 entre 68 es 1 y raíz de 1 es 1. Entonces, lo que hicimos era de tener un vector de magnitud de más de 8 punto y cacho, ¿ok? Lo redujimos a que esa magnitud sea 1, ¿ok? En este caso nos piden que también vamos a calcular la dirección, por lo tanto, la dirección o el ángulo entre ellos va a ser igual, vamos a hacerlo aquí, teta, recuerden que es tangente inversa de la coordenada en Y entre la coordenada en X. Nunca se les olvide esto, ¿sale? ¿Cuáles coordenadas? Las de mi vector. Pueden ser tanto las de mi vector unitario como las de mi vector que yo genere, ¿sale? Da exactamente lo mismo. A ver. Bueno, se me perdió la señal. Ok. Les comentaba que da la misma dirección si hacen con la coordenada del vector unitario o si hacen con la coordenada del vector normal. Entonces, del vector normal la coordenada serán 8,2, por lo tanto, el ángulo o la dirección que se forma con ese vector sería 2 entre 8. Voy a pasar aquí rápidamente a la calculadora para que hagamos la operación de tangente. Creo que la tengo cerrada. Ok, vamos. Aquí está. Checamos antes de cualquier cosa el coseno de 45, que en este caso me dio 1 sobre raíz de 2, que está correcto. Si ustedes lo quieren ver como en decimal, que sería perdón, aquí se me fue. Ahí tenemos el punto 7071. Estamos en la calculadora correctamente. Entonces, una vez que yo corroboro que el coseno de 45 me da 0.7071, borro todo y calculo la tangente inversa era 2 entre 8, ¿ok? La tangente inversa de 2 entre 8 me da de 14.036 grados. Entonces, lo ponemos. Y entonces la dirección de cualquiera de los dos, tanto del vector normal como el vector unitario, van a ser 14.036, si mal no recuerdo, grados. Voy a corroborar nada más para que no tenga ahí ningún error. 14.036. 14.036 es correcto, ¿sale? Entonces ahí ya hicimos tanto el vector BD y su dirección. Aquí me va a faltar hacer el vector CA. Déjame ver si puedo insertar una página. Ok. Lo voy a hacer de cuaderno blanco porque luego de todos modos a veces no respeto
los valores, más bien las líneas, porque se me hace más complicado con mi lápiz óptico. Ok, entonces, la segunda era calcular nuestro vector también, pero en este caso era el vector CA de nuestra coordenada, ¿sale? Entonces, perdón, y nuestras direcciones. Entonces, primero tenemos que encontrar las coordenadas de este vector. Recordemos, aquí está el punto 1, punto 2. Por lo tanto, las coordenadas que van primero son las de A. Las coordenadas de A, yo aquí tengo aparte estas coordenadas para que... ahorita se los acomodo ahí porque se puso antes. Coordenadas son 5,3 y C es menos 4, menos 3. Yo las tengo acá anotadas en la computadora para no tener que cambiar. Ahorita veo si esta la puedo mover. No. Ok, ya no voy a perder tiempo. Ahorita yo veo cómo les acomodo los datos para que ustedes no tengan problema al verlo. Ok, entonces la coordenada de A era 5,3. Entonces 5 en X menos la coordenada de C, que era menos 4, coma, la coordenada de A en Y, que era menos 3, menos la coordenada de C, que en este caso era menos 3 también. ¿Ok? Hacemos las operaciones para encontrar las coordenadas de mi vector. En este caso, mi vector me quedaría menos por menos son más. 5 más 4 son 9, coma, menos 3 menos por menos es más. Entonces me quedaría menos 3 más 3, que me daría 0. Ya tengo las coordenadas de mi vector. Ahora voy a calcular la magnitud de ese vector. La magnitud, recuerden que es la raíz cuadrada de mi elemento de x al cuadrado, 9 al cuadrado, más el elemento de y al cuadrado, que en este caso 0 al cuadrado. A lo mejor ustedes ya con la práctica ya no lo tienen que poner, como son mis primeros ejercicios, yo lo voy a poner para que no haya ningún problema y no se me van a confundir. Y por lo tanto aquí me va a dar raíz de 81 más 0, que eso van a ser los 81, y si le saco la raíz cuadrada 81, me va a dar 9. Teniendo yo la magnitud de 9, perdón, voy a hacer las coordenadas de mi vector unitario. U del vector CA. Recordemos que eran las coordenadas del vector CA entre la magnitud del vector CA. Aquí nada más voy a poner la fórmula, que era CA, el vector, entre la magnitud del vector CA. ¿Ok? Esto me va a dar 9 entre 9, 0 entre 9. ¿Ok? En este caso, pues me va a quedar 1,0. ¿Ok? 1 en X, 0 en Y. ¿Sale? Si nosotros lo ubicamos en nuestro plano cartesiano, pues el vector, o bueno, ahorita vamos a achacarlo para que vean en la dirección. ¿Qué nos hace falta calcular? La dirección. La dirección va a ser igual a la tangente inversa de 0 sobre 1. 0 entre 1 es 0. Y si ustedes sacan la tangente inversa de 0, van a ver cuál es el resultado. Lo voy a poner aquí para que lo veamos. Tangente inversa. Borro lo que tenía aquí porque
Esta calculadora me guarda lo que ahí tengo. Entonces, tangente inversa de 0 me va a dar 0. ¿Ok? Entonces, en este caso, no hay ángulo. ¿Qué quiere decir? Nosotros, si lo graficamos, este vector nos va a quedar en X si lo hacemos así. A lo mejor aquí, miren, que tuve suerte porque al inventarme esos puntos me dio esto. Entonces, si nosotros tenemos nuestra coordenada X, Y y armamos nuestro vector unitario, nosotros vamos a tener el vector aquí. Porque porque el valor de X es 1 y el valor de Y es 0. Por eso mi resultado me dio del ángulo 0, porque aquí respecto al vector X o al eje X, pues no hay ángulo, ¿ok? Entonces, no se preocupen, nosotros estamos haciendo el vector bien y nada más que nos quedó de esa manera, ¿ok? Lo podemos hacerlo más, ¿ok? Entonces, bueno, borramos. Nada más este fue ahí la cápsula informativa de este proceso, ¿ok? Y ahora vamos a continuar con otro de los temas que nos hacía falta de ver. Cuando tenemos dos vectores, podemos obtener el ángulo que forman esos dos vectores, ¿ok? Es independiente a la dirección que forma el vector. La dirección que forma o el ángulo que forma el vector siempre es respecto al eje X, ¿ok? Sin embargo, aquí, o a ver, déjenle pongo aquí. Si tenemos este vector con teta o con la fórmula del tangente inversa, el ángulo que estamos viendo o que estamos midiendo es este respecto. Se me apagó el lápiz. Ok. Es este ángulo respecto al eje X. ¿Ok? Sin embargo, ahora va a haber una manera en la que analicemos el ángulo que forman dos vectores. Aquí les puse, podemos tener los dos vectores y que su ángulo, si ustedes, por ejemplo, calcularan la dirección del vector U, sería este teta. Y si ustedes calcularan la dirección del vector V, sería desde X hasta el vector V y este sería su teta, ¿sale? O su tangente inversa de este vector y de este vector, ¿ok? Cada uno. Sin embargo, yo ahora con esta fórmula voy a obtener el ángulo entre esos dos vectores. Estos no son puntos, estos son vectores. Dos vectores que tienen que tener el origen en común, ¿ok? No puedo medir, bueno, en este caso, ahorita les voy a explicar esto, pero no puedo medir el ángulo que está de un vector que está aquí y el otro vector que está aquí. Entonces yo no puedo hacer el ángulo que forman estos dos vectores, ¿sale? ¿Cómo lo vamos a hacer? Para obtener el ángulo que se forman en esos dos vectores, vamos a recordar el producto punto. El producto punto, que va a ser la parte del numerador, aquí que se los puse, ¿ok? El producto punto, si recuerdan, era el producto que era las X con las X, o el primer dato con el primer dato, más el segundo dato con el segundo dato. De hecho, en el segundo parcial lo vimos. Y ahora lo vamos a volver a retomar. Antes lo veíamos como los vectores y que no importaban, lo único que importaba era que tuvieran la misma cantidad de elementos. En este caso, nuestro vector va a tener dos elementos y entonces vamos a sumar las X vamos a multiplicar las X con las X y vamos a sumarle las Y con la Y, ¿ok? Entonces, vamos a obtener la suma de esos dos vectores.
¿sale? Y vamos a, bueno, ese teniendo, es el producto punto de esos dos vectores y vamos a necesitar la multiplicación. Perdón. Vamos a necesitar la multiplicación de las dos magnitudes de esos vectores, que va a ser la parte del denominador. ¿Ok? Si yo tengo que el coseno de alfa va a ser este, entonces cuando yo quiero encontrar el ángulo alfa, va a ser igual al coseno inverso de esta operación del producto punto U punto V entre la magnitud de U por la magnitud de V. ¿Qué hay que tener en cuenta? Teclear correctamente en su calculadora. Poner bien esta operación, ya que la mayoría de los errores es que no ponen correctamente los datos. Entonces, si no ponen ahí esos datos, tanto, sobre todo porque hay denominador, si no lo colocan correctamente, no vamos a obtener nuestro ángulo, ¿sale? Entonces, vamos a calcular, encontrar el ángulo y vamos a checar el ángulo que forman los vectores BD y CA. ¿Cuáles vectores? Los que obtuvimos aquí antes de la clase, ¿sale? Bueno, los que obtuvimos aquí, el vector BD me dio 8,2. Entonces aquí le voy a poner el vector BD. Tiene coordenadas 8,2. Mientras que el vector CA tenía coordenadas 9,0. ¿Ok? Ahora voy a obtener, bueno, de esto que también voy a necesitar la magnitud y yo ya la encontré, si ustedes se acuerdan, también del ejercicio pasado. Si no lo tienen, lo tendremos que volver a calcular. La magnitud de BD ya la tengo porque había hecho mi vector unitario y la magnitud de CA también ya la tengo, ya no la tengo que volver a calcular. Si no la he calculado, pues la tengo que calcular con las fórmulas que ya hemos hecho. La magnitud de CA, si mal no recuerdo, era 9. No, de hecho sí era 9. Y la magnitud de CBD eran 68. Vamos a corroborarlo, que no me haya equivocado. Aquí está 68 y la magnitud de CA era 9. ¿Ok? Entonces, sustituimos nuestros datos. Aquí eran 68. Para mi fórmula, que yo les puse que era alfa es igual a coseno inverso. No, de hecho, esta no es alfa. Esta es gamma, si mal no recuerdo. A ver, gamma, deje checo. Nada más para corroborar que no me estaba equivocando. Gamma, a ver, alfa. Bueno, ahorita porque no me aparece aquí rápidamente, entonces déjame corroboro si rápidamente la encuentro. Sí, creo que sí, mal no recuerdo. Fin, es la letra fin. Ok, perdón. Ahí ignórenme con que había calculado alfa y beta. Ok. Vamos a corroborar que. Ok, se me fue la pantalla y. Espera, no, a ver.
Voy a poner otra vez a compartir pantalla. Ok, compartir pantalla. Ok, vamos a continuar. Bueno, aquí era el coseno inverso del producto punto de los vectores. En este caso, como vamos a hacer el ángulo de los vectores BD y CA, entonces sería el producto punto entre los vectores BD punto CA entre la magnitud de BD por la magnitud de CA. Esta es una C, ahí está. Ok, entonces yo ya tengo las magnitudes, ya tengo mis coordenadas, pero lo que me hace falta es encontrar el producto punto. El producto punto entre BD, el vector BD punto el vector CA, yo tendría que multiplicar. Como es producto punto, solo me va a dar un resultado, ¿sale? Recuerden, 8 por 9 más 2 por 0. 8 por 9 son 72 y 2 por 0 son 0. Por lo tanto, el producto punto me da 72. Yo voy a obtener el valor del ángulo phi con la operación coseno inverso de mi producto punto, que en este caso serían 72, entre, y aquí si mal no recuerdo me faltó raíz de 68. Vamos a checarlo aquí. Sí, miren, me faltó raíz de 68 porque en el otro sí era 9 tal cual, por raíz de 81, ¿sale? Qué bueno que me di cuenta ahorita. Entonces me queda raíz de 68 por 9, ¿ok? Voy a meter esto a la calculadora, ¿ok? Voy a borrar aquí. Entonces voy a poner tangente inversa. Se me abrió mi paréntesis. En la parte de arriba era el producto punto que era 72 entre, y voy a abrir un paréntesis porque voy a multiplicar a la raíz. La raíz, déjenme ver esta calculadora donde le pongo la raíz. Ok, con el second EK, raíz de, era 68. Y a eso tengo que sacarlo de la raíz por 9. Y yo cierro mi paréntesis. Y no era tangente inversa. Ya me acordé, porque aquí voy a tener un error. Aquí ya cerré bien mis paréntesis. Pero como estamos hablando del ángulo entre los dos vectores, es coseno inverso. Coseno inverso de 72 entre la raíz de 68 por 9. Nada más corroboro antes de anotar mi resultado que sea los resultados correctos tal cual los he puesto. 72, raíz de 68, 9, coseno inverso. Y en este caso, como el vector nos había quedado en respecto al eje X, por eso nos dio lo mismo que nos había salido en la dirección, ¿sale? Esto fue un caso como raro. 14.036, si mal no recuerdo. 14.036 grados. ¿Ok? Vuelvo a repetir esto porque nos había dado acá el vector CA era de manera horizontal. Por eso nos coincidió que aquí nos diera el mismo grado
entre el ángulo del vector y el ángulo entre esos dos vectores, ¿ok? Fue porque teníamos, supongamos que este era el primer vector y el otro vector lo teníamos aquí. Entonces, por eso el mismo teta era igual al mismo phi, ¿ok? Entonces, si nosotros cambiamos los valores, ya no nos va a coincidir, ¿ok? Este fue para mí mala suerte con los valores que me inventé, coincidió con eso, ¿ok? Vamos a ver los vectores ahora, pero en 3 dimensiones, ¿ok? Va a ser lo mismo. Bueno, dentro de lo que cabe el mismo proceso que hemos hecho. Hay unas cosas que se van a hacer, que van a variar. Sin embargo, el mismo proceso, o ahorita van a ver que es muy parecido, ¿ok? Obviamente ahora, cuando es en tres dimensiones, pues vamos a tener 3 planos. Ya no vamos a tener solo el plano X y Y, sino ahora vamos a tener el plano X, Y y Z, ¿ok? Para este plano, cuando nosotros ponemos un punto, pues ahora nuestro punto va a tener coordenadas en relación al eje X, en relación al eje, perdón, en relación al eje X, en relación al eje Y en relación al eje Z. ¿Ok? Sí. Ahora nuestras coordenadas de nuestro punto va a tener 3 coordenadas. Va a tener la coordenada de X, de Y, que en este caso era como lo que habíamos hecho, y ahora vamos a tener una coordenada extra que va a ser la coordenada de Z. ¿Ok? Al momento de calcular nuestra magnitud va a ser el mismo proceso. Vamos a tener. Sin embargo, la diferencia también que vamos a tener ahorita en 3D es que no solo vamos a tener una dirección, sino vamos a tener un ángulo respecto al eje X, un ángulo respecto al eje Y y un ángulo respecto al eje Z. Ahorita les voy a poner una representación en 3D para que lo ubiquen un poquito mejor. Bueno, entonces, respecto al eje X, y acá está el eje X, cambio aquí los colores. Respecto al eje X, ahora va a tener el ángulo o la dirección de aquí, desde el eje X hasta el vector. Y se la vamos a llamar alfa. Respecto al eje Y, va a formar otro ángulo y la vamos a llamar beta. Y respecto al eje Z, vamos a tener otro ángulo y se va a llamar gamma. ¿Ok? Es la única diferencia de uno de 2D a uno de 3D. ¿Ok? En 2D le llamábamos dirección y esa dirección la obteníamos de la tangente inversa del valor de Y sobre X. Ahora, en unos vectores o en planos 3D, vamos a obtener cosenos directores. Ay, perdón. Estos 3 colores que les puse, los vamos a llamar cosenos directores. ¿Ok? Entonces, cuando tengamos un vector en 3D, no va a tener dirección, sino va a tener cosenos directores. ¿Ok? El punto o la coordenada del punto lo vamos a tener así, XY, y ahora tenemos una coordenada, una tercera coordenada que va a ser la Z. ¿Ok? Si nosotros queremos calcular la magnitud de un vector en 3D, va a ser el mismo proceso. Aquí se me olvidó cambiarles como la otra vez, que les cambie los colores, los números para que no se me confundieran. Esto, ahorita se los voy a borrar para que quede tal cual a la otra fórmula. Ok.
Teníamos aquí 2 menos 1, 2 menos 1 y 2 menos 1, ¿ok? Es el mismo proceso. Si nosotros queremos las coordenadas del vector P1, P2, vamos a tener que tener, hago más el zoom para que me quepa. Ok. Punto 1, punto 2, un vector. Sus coordenadas van a ser x2 menos x1, coma, y2 menos y1, coma, z2 menos z1. ¿Ok? Tal cual los hicimos en la de 2D, sin embargo, ahora tenemos una operación extra, que es z2 menos z1. ¿Ok? Si nosotros queremos calcular la magnitud desde teniendo los puntos, pues sería esta magnitud, ¿sale? Si nosotros queremos o ya tenemos nuestros valores del vector, la magnitud es el mismo proceso. Si, por ejemplo, fuera del punto P, entonces P y la flechita, esta es una P, borro aquí de ese punto P. Ahora queremos la magnitud, pues vamos a obtener la raíz cuadrada del valor de x al cuadrado más el valor de y al cuadrado más el valor de z al cuadrado, ¿ok? Si nosotros queremos encontrar la dirección, recordemos que en 3D no es dirección, sino ahora son ángulos directores. Vamos a obtenerlos. Aquí vamos a tener que hacer un despeje como en el otro. Alfa va a ser igual al coseno inverso del valor de x sobre la magnitud del vector. Beta va a ser el coseno inverso de y, la coordenada y, entre la magnitud del vector, y al gamma, que es respecto de z, va a ser la coordenada de z entre la magnitud del vector, ¿sale? Eso del coseno inverso. Para el vector unitario va a ser el mismo proceso. Vamos a tener ese vector y lo vamos a dividir entre su magnitud. Y para el coseno entre vectores es la misma fórmula. Sin embargo, tenemos un valor extra, que es el de z. ¿Okay? Vamos a hacer aquí unos ejercicios y al final les muestro en 3D cómo va quedando esto, ¿sale? Entonces, encontrar los vectores BD y CA. Ahora tenemos otras coordenadas, ¿ok? Son muy parecidas a las del ejercicio anterior o con lo que iniciamos la clase, pero ahora son de 3 dimensiones. BD. BD, voy a borrar. BD. Quiero coordenadas. Entonces va a ser las de D menos las de B. Aquí voy a usar mi computadora para poder tener aquí el zoom. Las coordenadas de estos puntos los puse. D vale 6,9, menos 8. Entonces en X sería 6 menos la de B, que sería 5, en Y son 9 menos 2 y en Z, ahí se me había ido como una coma extra, ¿ok? Y en Z la coordenada es menos 8 menos la de B, que es 7. Voy a quitar el zoom para corroborar o que corroboren aquí. Bueno. Ya, se me fue el audio. La de D es 6 menos 5,
que ahí lo tengo, 9 menos menos 2 y menos 8 menos 7, ¿ok? Para que corroboren que sí lo escribimos bien yo lo tengo acá en mi computadora, sin embargo, son los mismos valores, ¿ok? Entonces, las coordenadas de mi vector BD me va a dar 6 menos 5 es 1, 9 menos menos 2 serían 11 y menos 8 menos 7 sería menos 15. ¿Ok? Ya tengo las coordenadas de mi vector BD. Ahora voy a obtener, ok, es encontrar los vectores y sus cosenos directores, ¿ok? Entonces, este va a ser mi vector, yo voy a obtener sus cosenos directores. Para obtener sus cosenos directores, necesito calcular la magnitud. Entonces, la magnitud de BD, voy a utilizar esta fórmula. Yo ya tengo mis coordenadas, sin embargo, necesito la magnitud. Por eso voy a calcular la magnitud, ¿ok? La magnitud del vector. No, es para corroborar que sí se me siga. Sí, me está compartiendo la pantalla. Esto va a ser igual a la raíz cuadrada de 1 al cuadrado más 11 al cuadrado más menos 15 al cuadrado. Recuerden que cualquier número negativo elevado al cuadrado nos va a dar positivo, para que aquí por ninguna razón vayan a restar. Entonces, 1 al cuadrado es 1, 11 al cuadrado son 121, ¿ok? Y 15 al cuadrado, ese sí, no me acuerdo. Sacan su calculadora, ponen 15 al cuadrado, 225, es cierto. ¿Sale? Nos va a corroborar que el 11 al cuadrado sí sea 121 porque se me van la onda. Entonces, si nosotros sumamos esto, son 5 más 2 son 7, 2 y 2 son 4 y 1 y 3, perdón, 2 y 1 son 3. Entonces sería raíz de 147. Voy a borrar aquí porque se me empalmó. Recuerden que nunca aquí nos puede dar negativo, ¿ok? Si les da negativo, por alguna razón es que teclearon mal en su calculadora, ¿ok? Entonces, ya lo tenemos ahí, ya tenemos la magnitud. Para obtener sus cosenos directores voy a necesitar la coordenada primero para alfa. Va a ser igual al coseno inverso de la magnitud de x, la coordenada en x, que es 1 sobre la raíz de 347. ¿Ok? Aquí como que le batallé para que me escribiera bien. Trescientos 347. ¿Ok? Vamos a hacer esta operación. Coseno inverso, borro aquí, de 1 entre la raíz de 347. Y aquí el ángulo me va a dar de 86.922. 86.922 grados. ¿Ok? Voy a hacer el ángulo respecto al eje Y, que es beta, y va a ser el coseno inverso de la coordenada en Y, que sería 11. Se me fue un punto que pareciera menos, pero es 11 entre la raíz de 347. ¿Ok? ¿Ok? 11 entre la raíz de 347. Hay que calcular.
Aquí voy a reescribir y aquí lo pongo 11 entre la raíz de 347 me da 53.806. 53.806. A ver, no, 800 que no. Sí, 806 grados. ¿Ok? Y por último, voy a obtener gamma, que es el ángulo que forma respecto al eje Z, que va a ser el coseno inverso de mi coordenada en Z, que sería menos 15, entre la raíz de 347. ¿Ok? Si yo pongo esto, me daría, aquí voy a volver a reescribir, voy a borrar y voy a poner el menos, los ubico aquí en donde tengo el menos, aquí está, menos 15 entre raíz de 347, que me daría 143.633. 143.633 grados. Ahí tengo yo mis cosenos directores. ¿Ok? Que es importante que respeten aquí. Chequen. Si a mí se me hubiera olvidado el signo del 15 y yo lo pongo como coseno inverso de 15 entre la raíz de 347, el ángulo me da de resultado 36. Sin embargo, el correcto es 143. Cuando utilizamos el coseno inverso, es muy importante que pongan el signo. Si no ponen el signo, su resultado va a estar mal. ¿Ok? Cambia, porque es la inversa, es el ángulo contrario. Si ustedes recuerdan, cuando veíamos con la tangente inversa, no pasaba nada. Y de hecho, la clase pasada les hice esa anotación. ¿Sale? Pero bueno, vamos a continuar. Ya hicimos el vector y ya hicimos sus cosenos directores. Ahora vamos a hacer este otro vector para ya casi terminar la clase. El vector nos pide el vector CA. CA y quiere el vector. Por lo tanto, van a ser las coordenadas de A menos las coordenadas de C. ¿Ok? Entonces, aquí vemos que vamos a utilizar estas coordenadas y estas coordenadas. Primero las de A y luego las de B. De C, perdón. Entonces, voy a aquí hacer el zoom. Voy a anotarlo aquí con los valores de mi computadora. Y al momento que le quitamos el zoom, vamos a corroborar que lo tengamos bien. Entonces, coordenada de x de A es menos 3, menos la coordenada de x de C, que sería menos 8. Coma, la coordenada de Y de A sería 5, menos la coordenada de C perdón, la coordenada de Y de C, que sería menos 4. La de en Z, empezamos con A, que sería menos 3, menos la de C, que en este caso sería menos 3. ¿Ok? Quitamos el zoom y vemos que haya anotado bien. 3 menos menos 8, 5 menos menos 4, menos 3 menos menos 3. ¿Ok? Lo tengo correcto. Ahora sí, puedo proseguir a hacer las coordenadas de este vector. Entonces, el vector CA va a tener coordenadas. Menos 3 más 8 sería 5. 5 menos menos 4 son 9. Y menos 3 más 3 son 0. Ahora sí, yo calculo
la magnitud de este vector sería la raíz cuadrada de 5 al cuadrado más 9 al cuadrado. Aquí lo voy a dejar indicado para que sea 0 al cuadrado, que al fin y al cabo no me aplica, no me afecta, pero yo lo tengo que poner para que ahorita ustedes no se me pierdan y me digan por qué solo toman dos valores. Entonces, 5 al cuadrado son 25, más 9 al cuadrado, que son 81. Si sumamos, serían 106, raíz de 106. ¿Ok? Ahí tenemos nuestra magnitud. Ahora empezamos a calcular los cosenos directores. Sería alfa, a ver chicos, voy a poner los mismos colores, morado. Alfa va a ser igual al coseno inverso de la coordenada en X, que es 5, entre la magnitud que me dio 106, raíz de 106, ¿ok? Aquí vamos a hacer la operación. Coseno inverso de, ya ni me acuerdo, permítanme. ¿Qué cambio? 5 entre raíz de 106. 5 entre raíz de 106. El ángulo que se me forma es de 60.945. 60.945 grados. ¿Ok? Ahora beta, lo voy a hacer con rojo como lo había hecho acá. Beta va a ser igual al coseno inverso de la coordenada en Y, que fue 9, sobre la raíz de 106. Ok, entonces aquí cambio, borro esto. Entonces aquí me da, era 9, si mal no recuerdo. Ok, 29, vamos a corroborar que si era 9. ¿Sí? 9 entre la raíz de 106 y el coseno inverso me dio 29.054. 29.054 grados. Recuerden que quedamos que íbamos a truncar en la tercera cifra. Y por último, lo hice en qué color? En verde, gamma. Me va a quedar como el coseno inverso de la coordenada en Z, que la coordenada en Z fue 0, entre la raíz de 106. Ustedes podrían decir, pues sí, va a ser coseno inverso de 0, pues de seguro va a dar 0. Pues hay que corroborarlo porque como son funciones trigonométricas, no es como mucho la lógica, y si se fijan, el resultado no es 0, sino que son 90 grados. Entonces aquí vamos a poner el coseno director en Z, son 90 grados. Y ahí tenemos nuestro ejercicio, o dos ejercicios de cada tema que vimos ahorita. Vamos a terminar haciendo el ángulo entre ellos. Déjenme ver si son los mismos puntos, ¿sí? Pero ahora vamos a encontrar, los vectores unitarios. No, eso ya se los voy a dejar. Pero ¿saben qué vamos a calcular? Porque el vector unitario, bueno, lo podemos hacer rápidamente. Si ya tenemos aquí las coordenadas de mi vector y mi magnitud. Mira, aquí tenemos, se me fue de más. Se me fue de más. No, se me está yendo más. Déjame algo más chiquito. Ahí está. Tenemos el vector y tenemos su magnitud. Voy a hacer esto para que sea más rápido y no tenga que batallar. Lo voy a copiar
Y lo vamos a mandar a la... Aquí. Pegar. Y vamos a encontrar su vector unitario, que es el mismo, si se fijan, es el mismo vector que les había pedido. Entonces su vector unitario, nada más hay que armarlo. VD, vector unitario de este vector. Ok. Va a ser igual. La coordenada 1 entre la magnitud. Este lo voy a poner como vectores unitarios. Y voy a poner 1 entre raíz de 347 y como el 11 es positivo, voy a poner un más 11 entre raíz de 347. El menos, aquí me falta el J, por favor, perdón. Ahora, como el Z es negativo, vamos a poner menos 15 sobre la magnitud, que sería raíz de 347. Y cuando tenemos cuando tenemos Z, va a ir acompañado de la K. Por eso lo puse aquí, ¿ok? Este sería usando vectores unitarios, o podemos poner la otra representación de coordenadas, que sería 1 sobre raíz de 347, 11 entre raíz de 347, menos 15 entre raíz de 347. ¿Ok? Y también nos piden calcular el vector unitario CA. Como yo ya tengo acá los valores de CA, también eran estos, voy a hacer el mismo proceso, copiarlo para no batallarle. Y voy a armar solo el vector unitario. Copiar. Ahora lo pego acá. Ok, ya tenemos aquí el vector, los datos, ok, para hacer su vector unitario. Si no tuviéramos esto, o si no hubiéramos hecho esto a lo largo de la clase, pues tendríamos que hacer vector y luego vector magnitud, ok. Entonces, el U de CA va a ser igual a 5 sobre la magnitud, que sería 106. 9 sobre raíz de 106. Y aquí pueden poner solo el 0, porque al fin y al cabo 0 entre raíz de 106 es 0. ¿Ok? O pueden ponerlo con la representación 5 sobre raíz de 106 y más, como el 9 es positivo, entonces 9 sobre raíz de 106, J. Y en su efecto, como aquí es de los pocos que hemos hecho, yo le pondría más 0K, porque normalmente no da 0, pero bueno, en esta suerte, o tuvimos suerte, y como quiero que repasen que en Z es K, por eso puse el 0, ¿sale? Si no lo ponen, no hay ningún problema, porque al fin y al cabo no tenemos elemento en Z. Ya de aquí lo único que nos hace falta de todo lo que hemos visto a lo largo de la clase es calcular el ángulo entre los vectores. ¿Ok? Me piden calcular entre los vectores, no entre los vectores unitarios. ¿Ok? Entonces, va a dar lo mismo, pero a lo mejor ahorita para hacerlo más fácil, recuerden que phi iba a ser igual al coseno inverso de el producto punto entre los vectores, aquí como me pidieron BD.CA, BD.CA entre la magnitud de BD por la magnitud de CA. ¿Ok? Si ustedes pueden corroborar esta fórmula en la diapositiva, acá en la diapositiva 7.
y la magnitud entre vectores, el producto punto, ¿ok? Y el producto entre las magnitudes en el denominador. Y como aquí tenemos a la phi y lo que debemos despejar es el coseno inverso, ¿ok? Entonces, ¿qué me hace falta calcular? El producto punto. Voy a calcular el producto punto. Aquí voy a hacer BD punto CA. Y recuerden, multiplico X con X, sumo la multiplicación de Y por Y y sumo la multiplicación de Z por Z. Entonces, ¿cuáles coordenadas? Pues son estas. 1 por 5 más 11 por 9 más 15, menos 15 más menos 15 por 0, que al fin y al cabo va a dar 0, pero aquí lo dejo indicado. Aquí son por, ¿sale? Entonces me daría 1 por 5, pues son 5, o 9 por 5 más 9 por 11, que son 99, ¿cierto? Entonces tenemos 104, que es el producto punto, ¿ok? Las magnitudes ya las conozco, ahora solo tengo que simplificar los datos. Coseno inverso, o sustituir, perdón, que sería el producto punto que me dio 104 entre la magnitud de cada uno. La magnitud de 340, raíz de 347 por la raíz, aquí es por, ok, la raíz de 106. Y ese va a ser el ángulo entre los vectores, ok. Voy a poner aquí coseno inverso de 104 entre, abro paréntesis, la raíz de 106. Aquí voy a salirme de esta raíz que va a multiplicar a la raíz de 347, si mal no recuerdo. Voy a corroborar que haya pasado bien los datos. 104 entre 347 por raíz de 106. ¿Ok? Cierro paréntesis, nada más que me salgo primero de la raíz. Aquí. Ok. Y ahora sí. Sería el resultado 57.161. 57.161. ¿Ok? Y hasta aquí ya vimos o repasamos de puntos a vectores, de vectores a vectores unitarios. Con vectores vimos el ángulo entre vectores y para vectores de 3D vimos sus cosenos directores, ¿ok? Voy a cambiar de pantalla. Ahora voy a proyectar desde mi otra cuenta para poderles compartir o que vean cómo nos queda. Nada más déjenme corroboro que acá se esté viendo la pantalla, ¿sí? En 3D, ¿sale? Vamos a utilizar ahorita esta graficadora o este sistema que tenemos, ¿ok? Fijan, aquí tenemos los 3 ejes. Yo puedo jugar moviendo los sistemas del plano cartesiano. Puedo ponerlo en X, Y, negativos y todo, ¿ok? Voy a poner un punto, por ejemplo, el punto A, que tenga coordenadas 2,8, menos 10. Ya se nos puso nuestro punto, ¿ok? Vamos a checarlo. Ahí está el punto A. No sé si lo alcanzan a ver. Como estoy girando
Voy a buscarlo de una manera en la que a lo mejor se vea. Pero como le puse -10, ahí se me quedó como al fondo. ¿Ok? Voy a poner un punto B, que ese punto B sea el punto 1. Como, ¿saben que voy a quitar este -10? Voy a dejarlo que sea más pequeño para que lo alcancemos a ver de una mejor manera. ¿Ok? Ahora el punto B va a tener coordenadas 1, -2, -9. ¿Ok? Vamos a ver cómo me queda mi punto. Ya tengo aquí, le pongo zoom para que veamos a mi punto A. Ahí lo tengo y mi punto B no lo ubico. Vamos a ponerle en Z. Entonces no alcanzo a ver. A ver, no sé. Un -1 también, para ver si lo alcancemos a ver. El punto A, no me ha aparecido aquí el punto B. Ok, ahí está, mi punto B. Ok, ahí tengo yo 2 puntos. Estoy tratando de jugar aquí con el plano cartesiano para que lo ubiquen, ¿sale? De la manera, como ya jugué demasiado, ya ahorita lo seguimos viendo, ¿sale? Pero dependiendo de cómo lo tengamos o lo rotemos, lo vamos a encontrar. No, o sea, por eso siento que es muy complicado a veces o pedírselos en papel, ¿sale? Vamos a poner un punto C, que sea C igual a 5,5,5, ¿ok? Ahí tenemos 3 vectores, más bien 3 puntos. Ahorita son puntos, ¿vale? Así como lo habíamos estado haciendo en 2D, ahorita tenemos ahí 3 puntos, ¿ok? Y vamos a hacer ahora con eso, bueno, vamos a poner un punto D, que sea el vector, el punto -1, -1,3. Vamos a ponerlo ahí. Tenemos ese punto, ¿ok? Voy a buscar de qué manera. Ahí se ve como mejor cómo quedaron nuestros puntos, ¿ok? De nuestros puntos, ahora voy a hacer vectores. Ahora voy a tener un vector U, que lo voy a hacer vector entre el punto, eso era punto, ¿sale? Cuando yo les doy coordenadas, ahí tenemos. Cuando ya les digo que me hagan el vector, va a ser el punto entre el vector A, B. Y ahí, si se fijan, inició en A, terminó en B. Ahora quiero que se me haga mi vector V y que sea el vector D, aquí no sé si es ok, aquí porque perdón, a ver aquí porque no me detector B, me faltó ponerle vector, ok, creo que sí detecta las vector, y aquí no le puse la coma por eso. Denme chance, aquí era, voy a borrar. B igual vector, les dije B, coma, ¿por qué no me está? Vector B, coma, C. Y ahí se me hizo mi otro vector. ¿Ok? Yo aquí lo que quería, es para que vean aquí en 3D cómo se ve el vector y por eso va a tener un ángulo respecto a X, un ángulo respecto a Y
y un ángulo respecto a Z. Mira, aquí se ve un poquito mejor. ¿Ok? Entonces ya nada más esta era para que ustedes ubicaran en 3D. Pueden estar aquí jugando con esta página para que ubiquen los vectores, si se les hace como más fácil de esa manera. Y pues sería todo por la clase del día de hoy. Si tienen alguna duda, escríbanme y si no, sería todo por la clase de hoy. Que tengan un excelente día.